Un equilibrista francés había logrado organizar que pongan sobre la catarata del Niágara, aquella que está entre Canadá y Estados Unidos, una catarata famosa, extensa, una cuerda floja, ya que él era un equilibrista bastante famoso y muy temerario, muy intrépido. Entonces él, ante la multitud de gente, en ese lugar se reúnen muchos turistas siempre, él empezó a caminar sobre la cuerda floja. Si él cae, es una muerte segura, porque es una altura enorme y las cataratas que descienden ahí son de mucha altura y el agua golpea duro. Entonces empezó a caminar y la gente se quedaba asombrada del equilibrio que tenía él. Cuando terminó, todos irrumpieron en aplausos y luego con la bocina dijo: ¿quiénes creen que yo puedo caminar otra vez cargando una persona en mis hombros? ¿Creen que puedo hacerlo? Y todos dijeron: sí, y aplaudieron más fuerte. Entonces luego dijo: ¿algún voluntario? Y nadie quiso ir sobre sus hombros. Pero si hace un momento me acaban de decir que sí creen que lo puedo hacer, ¿qué pasó? La fe muchas veces es controversial. Un hombre en Japón había creído, él decía: tengo fe que mi papá va a resucitar. Había muerto su papá. Él decía: mi papá va a resucitar. Y había logrado conseguir un congelador y lo había metido a su padre ahí durante 13 años, pensando que su papá va a resucitar. No, mi papá va a resucitar. 13 años. Él decía: yo tengo fe que mi padre va a resucitar. Luego de 13 años perdió su trabajo y se le acumularon las cuentas. Le cortaron la luz eléctrica. Su padre se descongeló y empezó a descomponerse. ¿Dónde quedó la fe? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué la fe falla cuando la necesitamos? ¿Por qué algunos dicen tengo fe pero funciona al revés? Y otros no dicen nada pero aciertan. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La Biblia nos dice: porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. De aquí nace la frase que la fe mueve montañas. Amén, gloria. Dile a esta montaña, dile a este monte, quítate y échate a la mar, y seguramente será hecho. Algunos dicen: yo necesito fe. Otros dicen: no tengo fe. Otros, como los apóstoles, dijeron: aumentanos la fe. ¿Cómo será la fe de usted en este día? Pero lo que sí estoy muy cierto es que en el libro de Romanos dice que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Ningún ser humano puede justificarse y decir: yo no tengo fe. Dios le dio a cada uno la fe. Amén. Esa fe puede llevarlo a la salvación. A su nombre, gloria. Él es bueno y generoso. La fe es aquella que puede mover la montaña. Usted dirá: ¿qué montaña? Las montañas representan diferentes formas. No crea que usted, alguien está orando: Señor, mueve este cerro que está aquí por mi casa, trasládalo para allá, para un lugar más bonito. Si no, estarían muchas montañas moviéndose por acá, por allá. No, no se refiere a eso. Las montañas representan diversas formas, como que obstáculos, oposición, dificultades, enfermedades, muerte, diferentes problemas. Las montañas de nuestros problemas tienen que ser removidas. Por eso encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 7 que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Por qué encontramos hombres de fe declarando estas cosas? ¿Quién eres tú, oh monte? Vas a ser como una llanura, vas a ser reducido. ¿Por qué encontramos pasajes como Isaías 44 donde dice:
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amén. ¿Por qué encontramos Gloria. entonces que los profetas hablan así? Gloria. Definitivamente no están pensando que las montañas se han de aplastar como la llanura, ni que de las llanuras van a surgir montañas. No se refieren literalmente a esto, sino el poder de Dios que puede actuar cuando alguien tiene obstáculos tan grandes como una montaña. A su nombre, gloria. Gloria, gloria. Los montes o las montañas aparecen mucho en la Biblia. En algunos casos como una figura buena y en otros casos como una figura, en este caso, como de problemas, ¿no? Y están asociados con la fe. ¿Por qué la fe mueve montañas? La Biblia dice en Hebreos 11.1 que sin fe, en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra del Señor. La certeza de lo que se espera, es decir, hay algo que se está esperando. ¿Usted está esperando algo de parte del Señor o no? Amén. Entonces, aquí se pone a prueba nuestra fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Alguno de ustedes vio a Jesús? Yo no lo vi, pero creo en Él. ¿Por qué? No necesitamos ver algo para creer. ¿Usted ve el viento? Yo no lo veo, pero sí creo en el viento porque puedo sentirlo. Amén, gloria. ¿Usted ve el calor? Yo no lo veo. No, lo que ves es el sol. El calor no se puede ver, pero sí se puede sentir. Yo creo en el calor. ¿Usted ve el amor? Yo no lo veo. Oh, sí, veo en la forma de mi esposa. Está bien, pero usted a quien besa a su esposa, usted no puede ver el amor, pero sí se puede sentir. Amén, gloria. Entonces la fe también es sin ver y creer. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Así también hay que ver que el Señor tiene el poder de derribar las montañas de nuestros problemas y hacerlos como nada. A su nombre, gloria. Él tiene el poder para hacerlo. Quiero citarles este pasaje. Escuche esto. Salmo 97:5. Mire lo que dice Salmo 97:5. Salmo 97:5. Hay diferentes versiones, pero en esta, la Reina Valera 1960 dice: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los montes se derritieron como cera. En otra versión dice, ante la presencia de Jehová. Que es lo mismo que decir delante de Jehová. Es decir, la presencia del Señor tiene el poder de derretir esa montaña de problemas como si fuera cera. Así como cuando acercas el fuego a la cera y empieza a derretirse, así también el fuego de la presencia de Dios puede hacer que nuestros problemas se vayan desmoronando y haya un camino por donde pasar. Si tú decías, no puedo con este obstáculo, es muy grande, esta montaña es muy grande, esta enfermedad es muy grande, no puedo ingresar a esta universidad, es muy difícil, pero para el Señor nada es imposible. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. La palabra del Señor nos dice así, en Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor
está cerca. Gloria. Escuche esto. Bendito sea el Señor. ¿Han visto cuando los labradores con fe mueven la tierra? Con fe plantan la semilla. Con fe cubren la tierra otra vez. Gloria, gloria. Y luego están esperando con paciencia que venga la lluvia temprana y luego por más tarde la lluvia tardía, fuera de temporada. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Uno diría, hoy si no viene, es cierto, puede ser que no venga, pero ellos están confiando en que eso va a ocurrir. Amén. Ellos tienen fe que va a ocurrir. Ellos en ese momento están poniendo una semillita, pero ellos creen, ya se ven, ya se imaginan que ellos están cosechando los frutos, ya se imaginan que lo están poniendo en los costales. Ya se imaginan que vienen las carrozas para subir los frutos. Ya se imaginan que a través de esos frutos van a intercambiarlo por algún otro tipo de alimento o por carnes. Ya se imaginan que eso va a ser el sostenimiento de su hogar y eso le va a permitir vivir. De lo contrario, no lo harían. Con paciencia esperan todo ese proceso. Mientras están sembrando por acá, otro tipo de cultivo está cosechando por allá. Está haciendo una cosa, por acá está haciendo otra. Está ocurriendo algo. En todo ese proceso hay algo que se está moviendo y esa es la fe. Amén. Gloria, gloria. Necesitamos tener fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes ver a Dios, pero Dios te va a recompensar, te va a galardonar. Si tú le buscas, aunque no lo hayas visto, crees, eso le agrada a Dios. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Pero ¿cómo nuestra fe puede mover montañas? Bueno, vamos a la Biblia, Mateo 17. Mateo capítulo 17. Versículo 14. Mateo 17, 14. Vamos a leer hasta el 21. Mateo 17, 14. Aquí se va a confrontar el asunto de la fe. Dice así. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria, gloria. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Gloria. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria, gloria. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria, Señor. Esto no es un invento. Esto es tan cierto como respiramos. Gloria. Los discípulos estaban en una situación. Se supone que ellos podían orar también y la gente podía sanar. Pero un hombre trae a su hijo que está lunático. Lunático significa que está loco. Se comporta de una manera extraña. Y este hombre, cuando ve a Jesús, le dice, tú me puedes ayudar porque yo traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar. Y Jesús le dice a sus discípulos, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque recuerden que Jesús tenía que subir al cielo. Le decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Es que hay algo que no le agrada a Jesús. Cuando no tenemos fe, cuando no creemos, eso le disgusta. Y le dijo, ¿hasta cuándo?
Y cuando trajeron al muchacho ante Jesús, la Biblia dice que Jesús reprendió a ese demonio que atormentaba a este muchacho. Gloria. Y el muchacho entonces quedó sano, quedó libre en ese momento. Amén. Y los discípulos, aparte, cuando no está la gente, empezaron a decirle: Señor, ¿y por qué nosotros, cuando oramos por el muchacho, no pudimos echarlo fuera el demonio? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué no pasó nada? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Así les dijo: por vuestra poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí para allá, y sin dudar alguna eso sucederá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria, gloria, sí, Señor. Pero le dijo: este género, o sea, hay algunas situaciones, algunos casos, dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí viene la clave. Tenemos que considerar que aparte de la oración también está el ayuno, que es una oración con todo el cuerpo, una oración más intensificada. Amén. No es una huelga de hambre, es que uno se aparta para Dios un tiempo, se abstiene de algunas cosas, como por ejemplo de comer. ¿Para qué? Para triturar la carne, para hacer morir la carnalidad, la humanidad, y que el Espíritu empiece a gobernar, a fluir. Amén. Entonces, Gloria. eso ocurre cuando buscamos a Dios más intensamente, con ayuno. Bendito sea el Señor. La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Gloria. El ayuno, la oración, la vigilia son armas de guerra, armas poderosas. ¿Qué significa? Que los discípulos no tuvieron fe. Tenían fe, pero no la suficiente. Y Jesús todavía le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, chiquitita. O sea, para el Señor ni siquiera eso tenían los discípulos. ¿Qué pasó? Y usted de repente está diciendo: ¿y yo cómo voy a mover la montaña de mis problemas? ¿Cómo voy a mover este miedo que me atormenta cada noche? ¿Cómo voy a quitar esta montaña dificultosa de estas matemáticas que no las entiendo en el colegio? ¿Cómo voy a quitar esta montaña de odio que siento hacia mi padre? ¿Cómo voy a quitar esta montaña que se llama jefe ogro, áspero, de maltrato hacia mí? ¿Cómo voy a quitar todos esos problemas? ¿Cómo voy a quitar ese egoísmo que siento en mi corazón? Es una montaña tan difícil de derribar. Otro de repente dice: yo no quiero ni mencionarlo, no quiero ni pensarlo, pero es una montaña tan grande que no puedo pasar. Y eso no me deja avanzar en mi camino hacia Dios. ¿Cómo puedo quitar esa montaña llamada deuda financiera? Es enorme, no la puedo quitar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: quítate de aquí para allá, y sin dudar será. La palabra del Señor dice en Salmo 97:5: los montes se derritieron como cera delante de la presencia de Jehová. Cuando la presencia de Dios llega a nosotros, hay tal fe que ese fuego de Dios hace que se derrita esa montaña como cera, y podemos nosotros atravesar el camino. Se abren nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas oportunidades. El fluir de Dios empieza a abrirnos brecha y podemos caminar sobre las aguas del Espíritu. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Vamos a la Biblia otra vez. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 21. Mateo 15, 21. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor: la fe de la mujer cananea. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! Esta mujer cananea, aparentemente pues debe tener otras formas de creencias, otros dioses, pero ella había creído en el Dios, creador del cielo y de la tierra. Cuando vio a Jesús, vio también una oportunidad, porque tenía una montaña enorme. Esa montaña enorme era ese demonio que atormentaba a su hija. Saben que hay diferentes clases de demonios. Hay algunas muchachas que pueden tener, ellas no lo saben, piensan que actúan en su forma natural, pero tienen como un espíritu seductor y se esmeran por seducir a hombres. Lo contrario, también hay varones que tienen un espíritu así, que están siempre pensando en asuntos sexuales. Ahora, hay otros que tienen algunos espíritus de rebeldía y siempre se quejan de todo y están en contra de sus padres, de su familia. Un espíritu rebelde. No quieren obedecer, quieren hacerlo todo a su manera. Hay personas, algunos ancianos, que tienen una terquedad tan grande que a pesar de que saben que están equivocados, persisten en sus cosas. No podemos verlo porque el mundo espiritual es tan amplio, tan grande. Pero hay muchos males, muchos daños. El caso de esta mujer cananea era que su hija tenía un demonio. Ella reconoció, identificó eso. Y por eso es que cuando ve a Jesús dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ella no tiene reparo en pronunciar públicamente su problema, porque seguramente ya estaría tan agobiada que tuvo que decirlo. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién saberá más? Ella solamente dice un demonio. No puede dormir en la noche. De pronto quizá le quiere arañar a su mamá. De pronto tira las cosas. Es una persona que no está bien. De pronto ese demonio le toma en algún momento y empieza a hablar groserías, lisuras o cosas feas, o le hace cambiar la voz. Yo no sé qué tendría esta chica. Pero esta mujer, la madre, ya no daba más. No podía más, así que se acercó a Jesús y se humilló y empezó a clamarle. Y eso es bueno porque cuando uno clama, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. Y esta mujer empezó a llamar a Jesús. Pero la Biblia dice esto: que Jesús, primero, no le dio ni una palabra. Como decir, se hizo el sordo. Hermano, no creas que a la primera oración va a funcionar. No siempre es así. El Señor quiere ver nuestra constancia. Si realmente hemos creído, vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando. Y esta mujer no se quedó de brazos cruzados, no se rindió, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ella empezó a decir, se acercó a los discípulos y miren, los discípulos dijeron: Señor, despídela. En otras palabras, bótala. Está dando voces, o sea, está gritando, mira, está haciendo escándalo. Va a quedar mal tu reputación, mira. Pero ella dijo, Jesús se detiene y le dice: oye, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Tú eres cananea, no puedes entender esto. Yo he venido por la casa de Israel. Yo he venido por los judíos. Tú eres cananea, no entiendes, esto no es para ti. Y entonces ella se postró a sus pies y le dijo: Señor, socórreme. O sea, no se rendía, no se rendía. Y entonces Jesús le dijo: mira, no está bien
tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? El pan de los hijos era para los de Jerusalén, era para la casa de Israel, era para los judíos. El pan de los hijos era liberación, era para ellos. Y le dice, no está bien darle a los perrillos. ¿Por qué? Porque de una manera figurativa, los perros eran los que quedaban fuera del pueblo de Dios. Es una forma de decir. Y por eso dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque tú no entiendes de esto. Estas son cosas espirituales. Esto no es para ti. Tú no puedes entenderlo. Gloria al Santo. Pero ella dijo, Señor. sí, Señor. Como decir, acepto que soy un perrillo. Pero también sé que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Gloria. Y Jesús se asombró. ¿Cómo esta mujer sí entiende este asunto de fe? ¿Cómo cree que es tan grande mi poder, mi misericordia, que puede caer migajas para ella y con eso es suficiente para que su hija sea sana, sea libre? Esta mujer realmente tiene fe. Esta mujer realmente me honra. Y le dice, vete mujer, conforme lo has dicho, así será hecho. Y cuando fue a su casa, su hija estaba completamente sana. Porque creyó, tuvo fe, se movió la montaña de sus problemas. Un arma poderosa llamada fe derritió como cera esa montaña que estaba levantada contra ella. Esa montaña que exigía una liberación. Esa montaña que estaba en una manifestación de un demonio que atormentaba a la hija. Pero esa montaña empezó a hacerse pedazos, a derretirse como cera, porque el Señor mismo, su presencia misma, estaba ahí. Gloria, gloria. Así que busquemos la presencia del Señor hoy y siempre. Alabado sea el Señor. No solamente hay montañas que demandan liberación, hay otras montañas también. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 7. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria. Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 al 10. Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. Así nos dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria, gloria. ¡Qué historia maravillosa y asombrosa! Tenemos a Jesús nuevamente con un grupo de gente cuando entró a Capernaum, pero un centurión romano, es decir, un jefe, ¿no?, que tiene soldados, por lo menos una centuria, o sea, más de 100 hombres maneja el centurión. Es el jefe de 100 hombres o más. Y dice que tenía un siervo, o sea, un sirviente, que estaba enfermo a punto de morir. Y por lo tanto envía a 2 ancianos y le dice, por favor, vayan a buscar a Jesús para que venga a la casa y ore por él y se sane mi siervo. Y ellos fueron inicialmente.
Amén, gloria. Y en el camino llegaron a encontrar a Jesús y le dijeron: mira, tú tienes que ir a la casa del centurión porque es un buen hombre. Él simpatiza con nosotros. Es más, nos ha construido una sinagoga, como decir, él ha puesto una iglesia. Pero Jesús estaba de acuerdo en ir, pero ocurrió algo. El centurión cambió de parecer y mandó a otros hombres que le digan: ¿sabes qué? No es necesario que vengas bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mis siervos sanarán. Gloria, gloria. Porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Dice: así como yo. Miren la comparación que él hace. Yo soy un hombre de autoridad. Y cuando tengo mis soldados, a uno le digo: ve y va. A uno le digo: haz esto y lo hace. Porque yo soy su autoridad y ellos están bajo mi autoridad. Yo creo que tú eres una persona que tiene autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y si tú le dices sana, va a quedar sano. Tan solo di la palabra. Porque así como ellos escuchan mi voz y me obedecen, también las enfermedades escuchan tu voz y te obedecen a ti. Gloria, gloria. ¡Wow! Y cuando le dice todo esto, Jesús se queda asombrado. Había entendido perfectamente cómo funciona la fe. Había entendido cabalmente. Dijo: wow, esa montaña llamada enfermedad se va a derretir como sea, porque la fe está fluyendo en un hombre. Todavía centurión romano, ni siquiera en todo Israel había visto tanta fe como tiene este hombre. ¿Cuántos creen que si oramos aquí, alguien lejos de aquí puede ser sano? A su nombre, gloria. Muchas veces el miedo, la duda, la incredulidad, la falta de oración son obstáculos para el fluir de la fe. Somos perezosos para la oración, para el ayuno muchas veces, y eso hace que nuestra fe mengue, o sea, disminuya. Nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos olvidamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No? Y a veces continuamos durante mucho tiempo cargando un mal y no lo presentamos delante de Dios. Miren este pasaje, por favor. Lucas 8, 43. Vamos a leer del 43 al 48. Lucas 8, 43. Y así nos dice la palabra del Señor. Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos años? 12 años. 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oiga, 12 años con flujo de sangre, 12 años gastando todo su dinero en médicos, en tratamientos, y no le iba bien. Por el contrario, quedó sin dinero. No había podido ser curada. ¿Se imaginan en los tiempos? Si ahora en este tiempo es complicado cuando una mujer está con su periodo de menstruación. ¿Se imaginan en ese tiempo que no había esas toallas higiénicas que existen ahora? No había nada de eso.
Imagínense estar constantemente lavando trapitos. Y lo peor, una mujer cuando estaba con una situación así, no podía entrar al templo. Eso estaba bajo la ley. No podía ir a adorar a Dios. Eso era lo que quizá le carcomía el alma. Estaba separada, estaba como una especie de maldición. ¿Por qué no me puedo sanar? ¿Por qué me pasa esto? 12 años hasta que fue y dijo, si yo tan solo toco el borde del manto del maestro, yo creo que puedo ser sana. Aquí empezó a fluir la fe. Y se le acercó, estaba Jesús entre la multitud, pero ¿saben que tú puedes estar rodeado de mucha gente? Los amigos, los vecinos, la familia. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Por qué estás yendo a la iglesia? ¿Por qué estás creyendo en Dios? Mira, tú ya no vas a poder hacer esto, ahí te prohíben de todo, te van a decir un montón de cosas. Pero esta mujer vio algo más grande y se acercó y tocó el borde del manto de Jesús, y en ese momento poder de Dios salió y empezó a derretir la montaña como cera. Esa montaña de la enfermedad empezó a derretirse y ella quedó completamente sana. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro dijo, pero maestro, acá hay tanta gente que te apretamos, te oprimimos. Como dicen que alguien me ha tocado, todos te tocamos. Dijo, no. Este es un toque diferente, porque este es un toque de fe, porque ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado con fe. ¿Cuántos van a tocar con fe este día el manto del Señor? Alabado sea el Señor. ¿Por qué no tener fe que nos va a ir bien este año? ¿Por qué no tenemos fe que nos va a ir bien este negocio? ¿Por qué no tenemos fe que vamos a gozar de buena salud? ¿Por qué no tenemos fe que por fin de repente vamos a construir esa pared o techar esa casa que está ahí con el techo lleno de agujeros? ¿Por qué no tener fe que podemos tener un buen ahorro y de repente juntar para irnos de viaje con la familia? ¿Por qué no tener fe de que si alguien está muchos meses o mucho tiempo enfermo, que puede sanarse, ya que tenemos un Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Sana hoy, sana siempre. Bendito sea el Señor. La mujer, al darse cuenta que no estaba escondida, o sea que se descubrió todo, entonces temblando se acercó y contó toda su verdad. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado, le dijo. Señor. ¿Cómo puedo decir a esa montaña, quítate, sal de aquí? ¿Cómo le puedo decir a mi problema, quítate? Una de las formas es usando la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto y el mismísimo Satanás empezó a tentarle. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le decía. Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usaba la palabra de Dios. Cuando Satanás le decía, mira, tú les llevó al pináculo más alto del templo y dijo, lánzate de aquí hacia abajo. ¿No dice que escrito está que sus ángeles te van a sostener en sus manos? Le citó el Salmo 91. Y Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo provoques. No creas, yo tengo fe, me voy a tirar el puente porque el Señor dice que me va a mandar a sus ángeles. ¿Cómo vas a hacer eso? Sería una locura. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ni el mismo Jesús quiso hacer eso, era obedecer al diablo. No lo hizo. Y luego Satanás nuevamente va a la carga y le dice, mira, aquí están los reinos de este mundo. Yo te lo voy a dar todo si tú postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego Satanás se fue porque Jesús lo venció tan solo usando la palabra de Dios. Es importante aprender la palabra de Dios. A estudiar la palabra de Dios, a aprender los versos de la palabra de Dios. Porque cuando tengas una confrontación, para que ores con autoridad, necesitas aprender la palabra de Dios. Necesitas tener la fe. La Biblia dice en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero algo más, necesitamos una oración persistente.
En Lucas 18 se nos cuenta la historia de una viuda que quería que le hagan justicia, y el juez al que tenía que atender su caso era un juez que no tenía temor de Dios ni de los hombres. Era un juez injusto. Y él le decía: hazme justicia, es mi adversario, hazme justicia. Y el juez no le hacía caso. Ella persistía, y el juez no le hacía caso. Hasta que en un momento el juez se cansó y dijo: esta mujer ya me tiene harto. Aunque yo no tengo temor de Dios ni de los hombres, le voy a hacer justicia por cuanto me es molesta esta mujer. Tanto me pide, ya me cansé que me esté pidiendo. Y Jesús dice: así también nosotros, si tenemos a un juez justo que es nuestro Dios, ¿acaso no atenderá nuestras oraciones del pueblo que clama a Él día y noche? Por supuesto que atenderá el caso. Hay que persistir. Si no resulta la primera oración, sigue creyendo, sigue pidiendo, y ciertamente vendrá a su nombre gloria. Bendito sea el Señor. Quiero terminar con este pasaje bíblico. Marcos 11, 25. Marcos 11. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Marcos 11, 25. Yo sé que para que se mueva el monte, para que se quite esa montaña, debo usar la palabra de Dios. Debo ser persistente en mi oración, pero aquí hay algo poderoso que puede derretir la montaña como sea. Aquí está. Dice Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Algo poderoso que puede derretir la montaña de problemas como si fuera cera es el perdón. Amén, gloria. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. La montaña no se va a destruir, no se va a mover. Necesitamos entender esto. Este perdón es tan poderoso que hace que la montaña se derrita como cera. Amén, gloria. La fe empieza a fluir. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento de la palabra, una fe activa. ¿Quién nos hizo daño? ¿Quién nos ofendió? Necesitamos perdonar para que la fe pueda fluir. Amén, aleluya, gloria. Así que no te detengas. Tus montañas no podrán moverse si tú no perdonas. No albergues en tu corazón ese resentimiento. Preséntalo delante de Dios. A veces es tan grande. Mira, tú reconoces que eres un hijo de Dios. Había dos pueblos. Un pueblo que estaba en el llano y otro pueblo que estaba en la montaña. Los del llano lo tenían todo ahí fácil, estaba cerca del río, tenían ahí sus cultivos. Los de las montañas cazaban animales de las montañas, tenían una poca vegetación arriba. Pero los de la montaña a veces por necesidades bajaban al llano de manera escondida. Eran como pueblos opuestos, quizás hasta enemigos. En una ocasión, los de la montaña habían bajado y se habían llevado un niño. Se habían llevado un niñito, pensando en algún tipo de negocio o recompensa. Se llevaron al niñito a las montañas. Y cuando la mujer se entera, empieza a llorar: mi hijo no está, mi pequeño no está. Y entonces rápidamente los del llano convocan. Los ancianos dijeron: ¿cómo hacemos? Porque nosotros no somos expertos en subir a las montañas. Pero ya sé, dijeron, podemos pedir a los hombres más fuertes, más ágiles, más guerreros, más atrevidos, que ellos hagan el intento de poder subir,
y que tengan la misión de recuperar al niño, y también de esta manera van a recuperar nuestra honra aquí al pueblo. Y escogieron a los mejores, estuvieron de acuerdo, y fueron en nombre del pueblo a subir a las montañas. Les costaba, no sabían bien, no habían caminos, tenían que hacer nuevas trochas, no sabían cómo llegar a la montaña. Por momentos se cansaron, estaban descansando, otra vez subían. Pasó una noche, ellos medio asustados en la montaña. Al día siguiente, cuando despiertan y quieren subir a la montaña otra vez, se llevan una sorpresa. La madre bajaba con su hijo de la montaña. ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta arriba? ¿Y cómo has bajado con tu niño? Si nos falta seguro mucho para recorrer. Y ella dijo, porque yo soy la madre, ustedes no lo entenderían. Ellos no entendían que ellos estaban cansados, sus piernas estaban cansados, sus brazos, su inteligencia, estaban cansados, pero esta mujer hizo lo posible. Subió a la montaña y bajó. No se sabe cómo hizo. De repente los encontró dormidos y buscó y encontró a su niño por ahí y se lo trajo. Yo no sé qué hizo. O de repente los amenazó, entréguenme a mi hijo. Y vieron tanta convicción en ella que no tuvo miedo a morir, que la tomaron como mujer valiente y le entregaban al niño. No lo sé, pero esa mujer bajó con el niño en brazos. Bajando, mientras ellos con sus dos manos agarrándose de la montaña para no caer, y la mujer bajaba con el niño en brazos. ¿Saben qué? Cuando alguien está dispuesto, cuando alguien se atreve, se arriesga, el Señor, así como esta mujer que se atrevió a salvarlo, así también el Señor puede socorrernos a nosotros. Amén, aleluya. Así que no haya imposibles para ti. ¿Cuál es esa montaña que se te ha opuesto? ¿Cuál es ese problema que se ha opuesto? ¿Habrá algo difícil para Dios? Ciertamente para el que cree, todo le es posible. Amén, gloria. Puestos de pie.